Índice. Aquí podréis visualizar el desglose de contenidos que componen este vídeo, como introducción, biografía, obras, principios pedagógicos, escuelas e incorporación de su metodología, además de las fuentes de información y las autoras creadoras del vídeo. Vamos a comenzar haciendo una breve introducción. Francisco Ferrer y Guardia nació en Alella el 10 de enero de 1859 y falleció en Barcelona el 13 de octubre de 1909. Fue un pedagogo y activista político español que realizó su formación académica de manera autodidacta. Este autor introdujo el racionalismo pedagógico en España y además es el creador de la Escuela Moderna, corriente de enseñanza del principio del siglo XX. Pasamos a hablar de su biografía. Era un hombre de familia payesa, acomodada y católica. La vida de Ferrer no es ni mucho menos poco interesante. Podemos decir que fue un tanto ajetreada y estuvo llena de importantes acontecimientos. Ferrer era un hombre que se caracterizaba por su actividad agitadora y revolucionaria, además de por difundir mensajes anticlericales. Trabajó en una casa de comercio en 1873, donde se contagió del ambiente político y sus ideas librepensadoras le llevaron al anarquismo. También trabajó como revisor de las líneas ferroviarias Barcelona-Francia en 1878, y esto le permitió ser la persona mensajera entre los revolucionarios y el presidente republicano Manuel Ruiz Zorrilla. Formó parte de diversos actos políticos. Algunos de ellos le llevaron a problemas con la justicia, hasta el punto de tener que exiliarse en París. Fue allí, en París, donde descubrió su vocación pedagógica y desarrolló su carrera frente a la escuela laica, convirtiéndose en enemigo del oscurantismo, que dominaba la enseñanza religiosa en España. En 1901, al recibir la herencia de una anciana a la que ayudó a aprender español desde 1894, regresó a Barcelona, donde creó la Escuela Moderna y comenzó con ella a sembrar su semilla laica y anticlerical. Fundó una editorial ligada a su proyecto educativo y fue editor de un periódico anarquista, La Huelga General, algo que sirvió para fortalecer el sindicalismo anarquista catalán. Sus inversiones no estaban bien vistas por los anarquistas revolucionarios, pero ayudaron a financiar importantes acciones armadas como el atentado en París y el frustrado regicidio de Mateo Morral, profesor de la Escuela Moderna de Barcelona. Ferrer fue declarado cómplice de la intentona regicida de Morral en 1906 y posteriormente detenido, pero al año quedó en libertad por la carencia de pruebas contra su persona. La Escuela Moderna fue clausurada en 1907. Esto le animó a emprender una gira por varias ciudades de Europa, en la que encarnó a las víctimas del furibundo poder eclesiástico español. Ferrer ya estaba marcado como un hombre peligroso para el gobierno central, por su actitud cada vez más radical. Ferrer de nuevo se trasladó a París para colaborar con varios anarquistas en la fundación de la Ligue Internationale pour l'Éducation Rationale de la France, para continuar en Europa su obra pedagógica, comenzada en Barcelona. Para ello, se impulsó la creación de un comité internacional, presidido por el propio Ferrer, así como la fundación de una revista, la Escuela Laica. En 1909 estalló la Semana Trágica y a Ferrer se le responsabilizó de los violentos hechos que durante aquellos días sucedieron. Fue juzgado por ello y la Izquierda Internacional solicitó la conmutación de su pena. Súplica constantemente ignorada. El juicio estuvo lleno de testimonios falsos de sus enemigos políticos y se prohibió el testimonio de todas las personas que podían demostrar su inocencia. Al amanecer del día 13 de octubre de 1909, Francisco Ferrer y Guardia fue fusilado. Se cuenta que exigió que no le vendaran los ojos y que poco antes de escuchar la voz de fuego se dirigió a los soldados que formaban el pelotón, les conminó a que apuntaran bien, les recordó que mataban a un inocente y exclamó: «¡Viva la Escuela Moderna!».
Debemos también hacer mención a las obras más relevantes que Francisco Ferrer escribió antes de su muerte. En 1895 escribió L'Espagnol pratique y Enseigné par la méthode Ferrer. En 1900 Los pecados capitales y Cuento ateo. Y en 1909 Ferrer y la huelga general. Las ideas metodológicas en las que se basa este autor las situamos en un contexto de un pensamiento liberal, republicano y progresista, europeo de finales del siglo XIX. Este consideraba la educación como un gran problema político. Sabía que las clases regentes habían ido comprendiendo de manera progresiva que la clave de su poder estaba en el control de la escuela. Su intervención en la educación se basa en un modelo pedagógico innovador, de enseñanza liberal, estrechamente relacionado con la clase obrera y los movimientos liberales. Como bien dijo, la misión de la escuela moderna consiste en hacer que los niños y niñas lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio. Ferrer, 1977. Las características de su metodología se basan en una educación racional. Esto viene a decir que la educación debía de ser apartada de cualquier lema místico o religioso. Símbolo de esta laicidad, la educación debe ir acompañada de componentes solidarios. La moralidad. Con ello, no solo hay que centrarse en la inteligencia, sino también en la moral, la cual debía mostrarse de manera práctica y ajustarse a las características del alumnado. La formación integral. Contempla que los infantes se desarrollen en todas sus vertientes, intelectual, social, humano y profesional. El laicismo consiste en eliminar cualquier tipo de ideología, pensamiento o creencia religiosa que dominaban hasta entonces. Las desigualdades económicas libres debían darse tanto para mujeres como para hombres. La coeducación de mujeres y hombres fue un gran proceso, ya que era muy inusual en aquella época poder ver a escuelas mixtas donde se incluyera tanto a niños como a niñas. Defiende la escuela mixta porque considera que la mujer y el hombre pueden complementarse para alcanzar la inteligencia. La coeducación de las clases sociales. La escuela educará tanto a ricos como a pobres. La ciencia y la razón eran las únicas que tenían el poder de sacar pensamiento e ideologías farsas, como la religión, la familia o el Estado. La escuela emancipadora pretendía alejar a los infantes de toda influencia del sector religioso. La higiene. Dentro de la escuela, la higiene debía ser crucial para evitar enfermedades. Y por último, pero no menos importante, el antiautoritarismo, que es nada menos que la idea de libertad como concepto clave en las escuelas. El alumnado era libre de decidir si está en la escuela o no, o de decidir si quiere realizar una tarea o no. Existen escuelas que establecen relaciones con la escuela moderna. En este caso vamos a hablar de tres de ellas. Escuela Padella, que está en Mérida. Según los propios miembros de esta escuela, no van a obligar a los infantes a sentarse en pupitres que destrozan sus ansias de vivir, ni van a enseñar materias inútiles. Es una escuela para vivir, para jugar, para reír, para amar. No es una escuela de infantes con normas, sino una escuela espontánea. Tampoco pretenden conseguir nada en concreto, simplemente dar la posibilidad a los individuos acogidos a ella de elegir libremente lo que quieran ser, sin miedos y sin odios. Una idea muy importante de esta escuela es que el matrimonio, educación y política es indisoluble. Los docentes hacen política al ejercer la transmisión de la ideología que ostenta el poder. En Padella se piensa que es necesario desechar de la escuela la ilusión de poseer la verdad absoluta para pasar a sentirnos efímeros y padres de la duda. Y esta será una de nuestras bases primordiales.
Ojo de Agua, Orba, Alicante. Las ciencias de la vida han sido la fuente de su inspiración. El propósito de esta escuela es crear un entorno relajado y libre de presiones externas, permitiendo la posibilidad de conocerse y descubrir las motivaciones propias. La convivencia en este lugar es colectiva y las niñas y los niños deciden cómo utilizar su tiempo, así como qué y cuándo aprender, cómo, dónde y con quién aprenderlo. Este proyecto radica en cómo la espontaneidad, la intuición y el autoconocimiento permiten un desarrollo sano y equilibrado. Esta idea del respeto a la madre naturaleza consiste en ofrecer un entorno natural que pretende integrar la agricultura respetuosa, la presencia de animales, etc. Es por ello que no trata de imponer valores, sino de exponer a los niños y niñas a los valores que nos nutren. La idea central de Ojo de Agua es el respeto por el derecho a aprender lo que uno desea aprender. Lo único que se necesita para aprender es tiempo y el apoyo necesario cuando se solicita. Al aire. Se encuentra en La Laguna, en Tenerife. Nace en el año 2012 por un grupo de familias que decide crear un espacio de aprendizaje libre, alternativo a la escuela tradicional, basado en una crianza respetuosa, con tranquilidad, en un ambiente rural lo suficientemente aislado. Se basa en principios como la autorregulación, el respeto, la no directividad, el amor, la libertad y los límites en comunidad, la felicidad, el aprendizaje libre, etc. Pretenden que cada día sea diferente, que cada persona sea libre de elegir qué hacer, con quién, cómo y cuándo, como la escuela moderna en teoría, que da importancia central al desarrollo del juego libre. Parten de que el conocimiento se construye como una red de interconexiones a la que se puede penetrar desde diversos puntos y trazar un itinerario propio. Y no hay mejor manera de introducirnos en ella que a partir de las inquietudes propias. De este modo, los aprendizajes se asimilan ligados a las emociones y necesidades del individuo. Incorporación de su metodología. Para incorporar la metodología de Francisco Ferrer en una escuela o institución social, tendríamos que tener en cuenta las siguientes características. Tendría que ser una escuela mixta, donde exista la coeducación entre ambos sexos. Deberíamos educar en igualdad, dejando claro que tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades. Además, también dejar a un lado las desigualdades sociales, es decir, independientemente de lo que tengas o no, la escuela va a ofrecerte las mismas oportunidades. Educar en valores y fuera de la competitividad entre iguales, donde aprendamos y nos nutramos mutuamente, fomentando así el aprendizaje significativo. No nos quedaríamos simplemente en los contenidos teóricos, sino que educaríamos en un ambiente globalizado, donde también integremos aspectos morales para construir a grandes personas. Será necesario utilizar un aprendizaje basado en la experimentación y en la libertad del alumnado para tomar decisiones. Es importante la creación de un ambiente que estimule y ayude a los infantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos tener presente que este proceso de enseñanza contempla que fuera de la institución existe un mundo del que podemos aprender más. La escuela nueva defiende un proceso de enseñanza innovador, por lo que el centro se adaptará a las circunstancias de la época, añadiendo nuevas ideas, métodos y materiales didácticos. Como buen ejemplo, actualmente está la incorporación de las TIC, que son un recurso innovador que va dejando atrás materiales en formato físico.